El día de hoy, amigos, vamos a plantear aquí desde Triángulo de Letras un experimento periodístico interesante que puede o no ser arriesgado. Ya lo vamos a dirimir con base en la conversación que vamos a sostener con nuestros autores. Balón y realidad, un campo verde al que miran millones y otro campo, un campo de guerra, un campo que tiene que ver con intereses oscurísimos que predisponen a la civilización desde hace muchísimos años a tantas cosas en las que juegan intereses políticos y de dineros. En fin, ya lo vamos a platicar ahora, pero en principio permítanme recibir con muchísimo gusto a Juan Carlos Quesadas. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Y aquí está también Ángel Hugues. Ángel, muchísimas gracias por estar en Triángulo. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos. Gracias. Sergio González Rodríguez, premio Anagrama de Ensayo, quien se presenta el día de hoy para gusto enorme de toda la producción y por supuesto seguramente también de ustedes. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantado. Muchísimas gracias. Vamos a conocer un poco más acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan a través de las semblanzas que ya les tenemos preparadas. Ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación Balón y Realidad. Ángel Hugues Sánchez nació en 1984 en Hermosillo, Sonora. Estudió Administración de Empresas, especializándose en Mercadotecnia. Ejerce como periodista deportivo desde el año 2008. Comenzó su carrera en el periódico El Imparcial, en Sonora, naturalmente como reportero de la sección de deportes. Tiempo después, pasó a laafición.com y al periódico Récord, en la Ciudad de México. Es editor en foxsportsla.com desde el año 2011. Juan Carlos Quesadas nació en la Ciudad de México en 1970. Cursó el Diplomado de Creación Literaria impartido por la SOGEM. Ha sido colaborador de El Universal, Etcétera, Gaceta Convite y Uno más Uno. Obtuvo el primer lugar en el concurso de cuento Pluma de Ganso y en el concurso de ficción súbita Sofía Platín. Ha recibido el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola y 2 veces el premio El Barco de Vapor, además del Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada. Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños 2013 por Los osos hibernan soñando que son lagartijas. Sergio González Rodríguez, nacido en la Ciudad de México en 1950, es uno de los más prestigiosos escritores, periodistas y ensayistas de nuestro país. Premio Casa América Cataluña a la libertad de expresión en Iberoamérica. También ostenta otros galardones, tales como el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, entre otros. Completa con Campo de Guerra, su trilogía dedicada al estudio de fenómenos extremos de las sociedades actuales, que empezó con Huesos en el Desierto, al que siguió su interpretación acerca de las decapitaciones y usos rituales de la violencia por parte de grupos criminales en El Hombre sin Cabeza. Obras publicadas ambas por Anagrama y traducidas a varios idiomas. Calambres, balones, escupitajos y otras cuestiones relacionadas con el ámbito futbolístico es el libro de Quirén Miret, en el que otros autores hacen gala de sus plumas y que ahora vamos a conocer un poco más a través del fragmento que les tenemos preparado. Sucedió en Bélgica, tierra cervecera, en los inicios del fútbol. Se enfrentaban el Gent y el Brujas. Es común que cuando el aguador de un equipo entra a la cancha, los jugadores de ambos cuadros se acerquen a tomar un poco de agua. El entrenador del Brujas se aprovechó de esta noble tradición y le ordenó al aguador de su equipo que ingresara al terreno de juego con 2 botes. En uno llevaría agua y en el otro cerveza. El del agua sería para sus futbolistas y el de la cerveza para los rivales. La historia se repitió 10 veces a lo largo del partido. El aguador
entraba a la cancha y los jugadores se acercaban. Los del Brujas para hidratarse y los del Gent para emborracharse sin darse cuenta. Al final, ganó el Gent por goleada, porque gracias a su borrachera, era fácil atinarle a cualquiera de las 4 porterías que veían cada vez que se acercaban al área del Brujas. Juan Carlos Quesadas, calambres, balones, escupitajos, son cuestiones sí que atañen directamente a la práctica deportiva o al fútbol en general. También creo yo atañen al mundo en otros ámbitos. Ahora vamos a platicar acerca de ello, pero en principio coméntanos acerca de este libro que firma Quiren Miret y en el que también participan Sí, ustedes. es una selección de escritores, digamos, Felipe Garrido, Benito Taibo, Pancho Hinojosa y yo. La editorial SM y Quiren Miret nos pidió que escribiéramos de diferentes puntos de vista relacionados con el fútbol, con lo que tú has mencionado, calambre, sudor, cerveza, la guerra, el amor. Y entonces digamos que es un libro muy interesante porque es una ensalada de muchas cosas, como tú dices, como es la vida. Y al mismo tiempo puede leerse, por ejemplo, lo de Pancho Hinojosa es casi como una pequeña novela que se va contando Es bien a cierto. través del libro. Claro. Es una novela que, bueno, es unos cuentitos que puso Pancho ahí, pero que se pueden convertir muy bien en una novela y espero que algún día Pancho lo haga. Hay otros cuentos más humorísticos, hay ficción, hay historia, en fin, hay toda una serie de detalles relacionados con el fútbol. Sí, que son muy interesantes porque además a través de la lectura yo, por ejemplo, aprendí lo que tiene que ver con los guantes de portero, ¿no? De los que yo no tenía la menor idea y del avance tecnológico que los acompaña y además de otras cuestiones que lo hacen como muy divertido, Sí, ¿no? tiene, por ejemplo, cosas como muy escatológicas, muy interesantes que le gustan mucho a los niños. Bien lo de los escupitajos, por ejemplo. Este es un libro dedicado básicamente al público infantil, pero yo supongo que lo puede entretener a cualquier público. Y, por ejemplo, hablando del sudor, yo descubrí que el sudor no huele. Uno No, que siempre son las piensa, bacterias sí, alrededor las que si uno provocan está el olor. sucio, entonces a la hora de que sudas, pues ya ese olor se expande, pero el sudor no huele nada. Entonces, pues leyendo este libro se puede uno conocer muchos detalles relacionados con la práctica del fútbol. Balón Dividido, el libro que ahora también está promoviendo y bueno, se vende en todas las librerías, el libro de Juan Villoro, aporta una visión curiosa y para mí muy interesante o refrescante con respecto a lo que es específicamente el fútbol, una manera de comprender el mundo con todo lo que de bueno y todo lo que de malo tiene él. Ahora vamos a abordar un poco más acerca de esto, platicando de Campo de Guerra, el libro ganador del premio de ensayo Anagrama y que firma Sergio González Rodríguez. Pero antes de caer en ese otro ámbito del campo, en este caso ya no específicamente futbolero, sino el campo en general, y ahora lo veremos, quería platicar contigo, Ángel, acerca de si se puede la historia del Tri en los mundiales y esta cuestión que tiene que ver directamente con el hecho de que si no pasa el Tri, pareciera que no pasa el país. Cuéntanos, por favor. Sí, la verdad la importancia que como sociedad le damos al fútbol, en este caso representado en selección nacional, tiene dimensiones más grandes de lo normal. Y el sentimiento de propiedad que manifestamos en cada mundial principalmente se sale a veces de todo tipo de contexto consciente. Y justamente en este libro buscamos tratar eso como también el punto de vista económico, el punto de vista futbolístico. ¿Qué nos ofrece el aficionado mexicano y qué tanto está respondiendo la estructura del fútbol mexicano a esa pasión y a ese respaldo que como aficionados brindamos al Tri? Me gusta mucho la parte que es propiamente analítica del libro en el sentido de la metonimia que se crea con respecto a la visión que tenemos de la selección, cual si la selección fuera de verdad el país y no solo el representante desde el aspecto deportivo. Coméntanos, por favor. Claro. Como aficionados vemos en la selección ese motivo de escape a nuestra realidad diaria, a nuestro mundo real como personas individuales de cada mexicano. Sentimos que si la selección mexicana logra destacarse, somos nosotros mismos, ciudadano, el que está logrando los triunfos, el que por ese momento disfruta de una realidad bastante efímera, pero muy personal cada vez que México nos da una alegría. Efectivamente, lo que tiene que ver específicamente con el país y con el mundo. Sergio, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí, cómo no, me gusta mucho, lo jugué mucho tiempo cuando era joven. ¿Y a quién le Después vas? me pasé al rock. Ah, O sea, que bien. es una trayectoria del rock, antes del deporte, el rock, y luego a la universidad, al periodismo, a la escritura.
y a esto específicamente Por que tiene que ejemplo. ver con otro tipo de campos. Cuéntanos un poco acerca de qué es campo de guerra, Bueno, Sergio. campo de guerra define en el título a lo que se refiere, pero la noción de campo es mucho más amplia y compleja como lo estamos viendo aquí. Lo explico en la introducción, en qué consiste un campo. Es una noción múltiple y el mejor ejemplo lo tenemos en el fútbol, donde se establece una suerte de dependencia o guerra con reglas claras y dentro de ciertos lineamientos como espectáculo. Esto es el modo como la civilización o la cultura llevan las pugnas de las personas a un terreno estrictamente deportivo y de espectáculo. Y campo de guerra de la vida real, como señalabas, pues es algo más cruento y tiene que ver con la violencia, con la inestabilidad de las naciones, con los intereses geopolíticos y con todo lo que vemos en las noticias, a veces por fortuna muy distante, pero a veces nos toca en lo inmediato. Campo de guerra estudia el fenómeno de la guerra en México y también en la relación con el desarrollo tecnológico en el mundo. Y por desgracia, lo que viene hacia el futuro, que está planteada una vida civil sobre plataformas militares. De esto trata la reflexión de campo de guerra. Amigos, nosotros vamos a una breve pausa, realmente muy breve. Ahora regresamos y continuamos dirimiendo ideas con respecto al tema que el día de hoy estamos abordando. Balón y realidad, vida mirando hacia el pasto verde y vida mirando hacia otro tipo de campos. Regresamos. No es raro que en cada campeonato del mundo, así sea en el continente europeo, asiático o africano, los partidos del Tri tengan una notable asistencia de mexicanos apoyando in situ. Para explicar esto, José Manuel Martínez López, coordinador de investigación del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, identifica 2 puntos básicos en este fenómeno social. Si bien la llamada selección de todos es vista como un producto de entretenimiento, también es impuesta como la representación de lo que es una nación, lo que conlleva que el seguidor vea a la selección como un lábaro patrio. Hay que partir de la idea de que la selección mexicana es un producto de la industria del fútbol espectáculo que tiene la capacidad para ser el equipo que representa al país. Ángel, existen virtudes y defectos en lo que tiene que ver con la apropiación de un símbolo nacional como lo es la selección mexicana, pero desde una perspectiva, ya lo estaba mencionando Sergio, a mí me parece que con mucha puntualidad y además con mucha lucidez hay una parte que sirve para sacar un poco de aire, ¿no? Un pivote social que de alguna forma resulta útil, no por los fines que para los políticos pueda tener, sino por el fin social, por el fin de disfrute cotidiano. ¿Tú cómo lo ves? Finalmente todos los ciudadanos requerimos de ocio y de esparcimiento, y si es sano mejor. En el fútbol se vierten demasiadas pasiones. Sin embargo, eso no implica que ese apasionamiento por el fútbol sea un defecto, hablando de virtudes y defectos que puede reunir la selección mexicana. Me parece más que es una virtud porque, como mencionabas tú, es un pivote que por cierto momento nos permite sacar todo lo que traemos, esa molestia o esa alegría. Sin embargo, después de los 90 minutos ahí queda, uno regresa a su realidad y si el logro fue sorprendente para el equipo mexicano, se extenderá un par de horas más tal vez. En ese momento creo que sí estamos un poco ajenos a nuestra realidad, sin embargo, sí la vemos con otra perspectiva. Todo depende de los humores que cada quien tomemos una vez de cada partido mexicano, ¿no? La perspectiva de las aficiones, ¿no, Sergio? Que de alguna manera refresca lo que tiene que ver con nuestra percepción del resto de las cuestiones. Es. Bueno, lo que sucede es que en efecto, tener encima el tema del nacionalismo en el fútbol es atroz, pero tiene una bendición, dura 3 o 4 partidos, nunca pasa del quinto. Entonces, Hablando es muy precisamente corto plazo el problema, tampoco es tan digno de preocuparse uno por eso, ¿no? Exacto, en ese Yo sentido creo que específico. las aficiones cuentan con eso, es un plano estrictamente simbólico y de desahogo. Y hay una ilusión, pero la gente no pierde de vista que es una ilusión, que México, el presidente de la República dice que va a ser campeón mundial, pues seguramente va a ser cierto, pero es mentira. Todo esto es parte del juego, el ámbito de lo simbólico, el ámbito de la diversión, el ámbito de la comercialización, que es justamente donde viene
el elemento de capitalizar un nacionalismo, ¿no? Pero pues es parte de las reglas de juego, de lo que está dentro de la cancha y lo que está fuera. Yo creo que hay que comprenderlo en todo su interesa este tema, ¿no? Menciona Sergio, me parece muy bien lo que tiene que ver con lo social y con lo político alrededor. Esta mundial particularmente se ha visto teñido, ¿no?, de otros colores que son menos brillantes que en otras ocasiones, porque hay una enorme cantidad de protestas sociales en Brasil y eso de alguna manera pega, sí en lo mediático, en lo social, en lo político, pero también en lo personal. Ángel, ¿tú cómo lo ves? Desde, por supuesto, el ámbito futbolístico, que es en el que cae directamente la materia de tu libro. Claro, la verdad es que uno pensaría que al ser designado Brasil como sede iba a ser una fiesta total a favor del fútbol. Sin embargo, muchos internacionalmente vemos a Brasil, primero lo veíamos como esa potencia futbolística y luego lo veíamos como esa economía emergente que se venía viendo en los últimos años. Sin embargo, estas protestas de los últimos años que empezaron en 2013 con la Confederación nos han demostrado un Brasil real que muchos no teníamos previsto. Un Brasil en el que se inserta también parte de lo que es el mundo justo, el mundo real, ¿verdad? Más allá de la imagen primera que tuviéramos solo de lo futbolístico y que decíamos la fiesta, en el caso de Brasil, hay pujando ahí una cuestión social, política de enorme complejidad. Claro, ¿no? Como comentaba Sergio, el hecho de que el Mundial dura un mes, pero la realidad continúa, entonces las manifestaciones sociales van a estar ahí porque demuestran que el pueblo brasileño tiene necesidades fuertes que tienen que ser cumplidas y hasta el momento no lo han hecho. Mientras tanto, se priorizó la organización de una Copa del Mundo en el país de Brasil. Naturalmente, Juan Carlos. Aunque pienso que debemos diferenciar las dos cosas. La gente está volteando a Brasil por el fútbol, pero muchas veces se le quiere facturar al fútbol todos estos problemas y son dos cosas muy distintas. Para el Mundial de 1970 estuvo la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, que no tenía absolutamente nada que ver con el fútbol, pero así se le conoce a eso. Me acuerdo, por ejemplo, en 1982 con Argentina e Inglaterra estaban en pleno bien, por proceso supuesto, de las estaba la guerra de las Malvinas, Malvinas. y la Junta Militar Argentina utilizaba... En el Mundial de 78, es justo el que yo iba a mencionar, ¿no? Cuando la final aquella Argentina-Holanda, estaba presentísima la dictadura militar. Sí, y luego 4 años después, las Malvinas, pues, 4 años después, en el 82, pues, se utilizaba todo este fervor patrio argentino y tuvo su colita hasta el 86, cuando Maradona anota sus 2 goles contra Inglaterra y los festejaba casi desde un ámbito de la guerra, desde un ámbito político. No era lo que estaba sucediendo en la cancha, sino era lo que había sucedido 4 años atrás en Argentina. Entonces, de pronto, sí siento que al fútbol, ahora, por ejemplo, había en Twitter, en Facebook, era como las prostitutas del mundial, las prostitutas niñas del fútbol. Bueno, el fútbol no tiene la culpa de las prostitutas niñas. Esas son situaciones puntuales y muy tristes que Brasil y el país y los diferentes países tienen que solucionar, pero a veces se le facturan cosas muy desagradables al fútbol. Y no es santo de mi devoción, pero sí la frase me parece muy interesante de Maradona, la de la pelota no se mancha. Debemos recordar que al final son 22 jugadores contra 22 jugadores. De pronto se les empieza a poner encima muchas cosas que complican y hacen que de pronto la gente que no le gusta mucho el fútbol acabe odiándolo. Pero no perdamos de vista que al final son 22 muchachos practicando un deporte. Exactamente, 11 contra 11 y eso es lo que determina el partido de fútbol convencional. Y hablando nuevamente de realidad, si les parece, vamos a mirar un fragmento, un avance acerca de Campo de Guerra, este libro ganador del premio de ensayo Anagrama, firmado por Sergio González Rodríguez. Regresamos y matizamos un poco lo que hemos estado platicando, sí, con respecto a lo futbolístico, pero sobre todo con respecto a lo real. El Campo de Guerra contempla el problema de la realidad que se interpone con sus fuerzas, tensiones, presiones, acontecimientos, condiciones, factores, oportunidades. Desde el pensamiento militar ultracontemporáneo, hay 2 conceptos para enfrentar eso. Fricción, que describe lo que a pesar de lo planeado, resiste en la realidad. Y niebla, que remite a la ambigüedad e incertidumbre de conocimiento que deben asumir los operadores frente a una situación de batalla. De hecho, los operadores bélicos hablan de niebla y fricción de la guerra. La anamorfosis de las víctimas provendría de tal situación fricativa y neblinosa que refleja la experiencia del umbral entre la guerra y la no guerra. En el campo de guerra, la naturaleza, su espacio mismo, es victimada.
Sergio, ¿puedes comentarnos con respecto a la génesis de tu ensayo? ¿Desde qué momento se te generó la idea de escribirlo y cómo fue que llegaste a la consecución de él? Bueno, el libro Campo de Guerra concluye de algún modo una trilogía que empezó con Huesos en el Desierto, el libro de 2002 sobre los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez y todo lo que derivó de esa situación. En esa época advertimos que si no se controlaba el problema de impunidad, vendrían problemas más graves. Por desgracia sí sucedió. Hacia 2009 publiqué mi libro El hombre sin cabeza sobre la violencia ritual de los narcotraficantes, decapitaciones y todo ese tipo de usos, con un relato personal donde trataba yo de explicar toda esta realidad. Posteriormente, para tratar de reflexionar la guerra del narcotráfico en México, la violencia, etcétera, traté de encontrar un modo de abarcar toda la explicación yendo a los factores primordiales que son de orden geopolítico, y el resultado fue Campo de Guerra, afortunadamente premiado por el Premio Anagrama de Ensayo. Efectivamente, Sergio, desde tu perspectiva, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Dónde jugará el mundo en un futuro mediato, ni siquiera a larguísimo plazo, que resulta muy complicado Pues analizar ahora? tenemos un escenario muy adverso porque no se ha mejorado la condición de la sociedad en todos los países. En tenemos general. un grave problema de lo que se llama socialización de las pérdidas y elitización de las ganancias. Es decir, la distribución del ingreso es brutal, la gente no tiene que comer, la gente protesta ahora en el Mundial de Brasil por la condición social que tiene, y no se están planteando las reglas para cambiar esto. En cambio, se está poniendo un escenario bélico donde las sociedades se polarizan demasiado, y entonces son los buenos contra los malos y la gente arrinconada sin tener que comer, a disposición del crimen organizado, etcétera. Yo creo que esto es lo que está planteándose como el modelo hacia el futuro. El asunto está que tenemos que revertir este modelo, y en parte el libro se propone reflexionar sobre este aspecto. Reflexionar y de alguna manera dejar constancia de que esto está sucediendo Así es. más allá de lo que en el terreno deportivo contribuye a reflejar de alguna manera la realidad social, Ángel. Sí, el problema de los grandes escenarios deportivos como son Juegos Olímpicos o son mundiales es que son utilizados de manera política. Vaya, los políticos de forma favorable y los aficionados o los pobladores, mejor dicho, para demostrar que no les están cumpliendo con las necesidades básicas. Pero pues siempre ha sido así, o sea, tuvimos desgraciadamente en las Olimpiadas del 74 la matanza entre naciones árabes. Luego, pues ya mencionaban lo que pasó en Argentina 74, lo que pasó en el Centroamérica para el México 70, y ahora pues es Sí. como un boomerang, está yendo y viniendo constantemente esa sinergia deportiva, política, social. De alguna manera siempre es un reflejo, ¿verdad? Triste reflejo porque por un lado efectivamente estamos catando toda la alegría y el colorido que tiene que ver con una celebración pura. Yo bien digo, ¿no?, desde mi perspectiva, que la maravilla de las aficiones es que no permiten el espacio para la mentira. Uno es aficionado a lo que es y lo es con toda la honestidad del mundo y además todo el derecho de ejercer esa afición. Pero a la par, ya lo estábamos mencionando, Argentina 78, Múnich, ¿no? Fue en Múnich 72 cuando 72, sí. el grupo terrorista infiltrado, ¿no?, entró a la zona en la que estaban los atletas A la Villa israelíes y Olímpica, llevó a cabo una matanza terrible. Pero bueno, el mundo tiene siempre Sí, algo de esto, y las ¿no? aficiones, los equipos de fútbol de pronto tienen esa fuerza. Por ejemplo, pienso en el Barcelona, que incluso su eslogan es más que un club. Y es cierto, el Barcelona es en esencia pues la bandera del catalanismo, digamos. El Athletic de Bilbao, que solo permite que jueguen jugadores de origen vasco. Esto me parece que está bien. Llevar esa afición a esto, digamos, asunto social, me parece interesante, me parece bueno. Ya cuando de ahí hay un juego político mucho más complicado, es cuando me parece que el fútbol es utilizado. Pero me parece que hay ejemplos de aficiones que van más allá del simple desarrollo del fútbol, y me parece que es positiva su existencia.
De aficiones y de aspectos culturales, ¿no? Que de alguna manera van más o tienen una mayor vocación humanista. Bien mencionabas ahora lo del Barça, el hecho de que ellos, a diferencia de otros, no traigan un patrocinio comercial, sino el logo de la UNICEF en la playera, habla mucho de una concepción también que tiene que ver con lo futbolístico, pero también con lo político, ¿no, Sergio? Sí, definitivamente el aspecto político está ahí, por son manifestaciones sociales y culturales, pero sí es importante ubicar los planos de acuerdo al momento en el que se esté conversando. De ahí que el punto de vista estrictamente deportivo pues es muy importante también, como señalaba Juan Carlos. Finalmente son 11 chicos que están tratando de ganar un partido de fútbol, empleando sus mejores destrezas y capacidad física. Entonces, este es el aspecto estrictamente deportivo, que es equiparable a lo que tú comentabas de la afición, absolutamente en el plano más sencillo de su humanidad, apoyando del modo que quieren Claro, y pueden con todo a su un derecho. equipo con todo el derecho que dices, ¿no? Yo creo que estos planos sí hay que comprenderlos y a su vez interrelacionarlos cuando es pertinente con fenómenos políticos, porque también es parte de la propia historia, ¿no? Nada está fuera de la contaminación de todas las demás manifestaciones, por decirlo así. No hay un fenómeno puro en la vida humana. Todo es una interrelación permanente que es la vitalidad justa de la propia civilización y la cultura. Naturalmente, y con esta gran reflexión de Sergio, me atrevo a decir gran porque realmente lo pienso así, informo que bueno, pues ya hemos concluido el día de hoy con el capítulo, nos terminamos el tiempo de nuestra conversación. Muchísimas gracias, Ángel Hugués, por estar aquí con nosotros. Muchísimas Es un placer gracias. haber compartido esta conversación bastante profunda con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ángel. Juan Carlos Quesada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, fue un placer, compañeros de la mesa. Gracias. Gracias, Sergio González Rodríguez, mil gracias de verdad por Al tu tiempo. contrario, estoy feliz. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, pues nos vamos reflexionando acerca de esto, balón y realidad. Yo le pido a nuestros autores que nos firmen, por favor, los libros, los ejemplares que el día de hoy han traído aquí a la mesa de Triángulo de Letras, y a ustedes la invitación para que nos acompañen la semana entrante. Aquí nos quedamos conversando un poco acerca de la práctica deportiva, de la práctica política, pero sobre todo de la vida. Muchísimas gracias. Periodismo, tenemos uno de teatro, otro que ha sido de novela negra y de novela...